Pues nuevamente buenas noches, bienvenidos a esta masterclass. Les digo que masterclass porque suena muy bonito, pero a fin de cuentas es una clase normal, nada más que es el nombre de mercadotecnia padre que utilizamos hoy en día. Vamos a platicar de lo que son las frecuencias vibratorias. Esto es algo que se está manejando y se está moviendo mucho hoy en día. Y a mí me llamó la atención todo lo que puede traernos el entender qué es exactamente lo que hablamos con las frecuencias vibratorias. Entonces, vamos a ir viendo la presentación. Si tienen dudas, si tienen preguntas, mándenmelas en el chat y al final voy a abrir micrófonos por si alguien quiere comentar algo, tiene alguna otra duda. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Ujú. Pues bueno, las frecuencias vibratorias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de frecuencias vibratorias? Bueno, de entrada, la base de todo esto es la vibración molecular. ¿A qué se refiere? Lo que nos dice es que los átomos y las moléculas llevan a cabo una serie de movimientos que se conocen como movimientos de traslación, de rotación y de vibración. ¿Qué es esto? Si nosotros observamos lo que es el sistema solar como tal, sabemos que tenemos el Sol en el centro de este sistema solar y que alrededor de él empiezan a girar los planetas. Entonces, imagínense que este átomo es el sistema solar y aquí tenemos al Sol y aquí están girando alrededor los planetas. El sistema solar está parejitos, pero vamos a hacer de cuenta eso. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Cuando el planeta gira alrededor del Sol, ese es un movimiento que se llama de traslación. Pero recordemos que el planeta Tierra también tiene un movimiento de rotación. O sea, gira sobre su propio eje y este movimiento lo hace en aproximadamente 24 horas. Y después gira alrededor del Sol y en este movimiento de traslación, el planeta Tierra en específico tiene un movimiento de un año, o sea, son 364 días y piquito, entonces, no, 365 días y piquito para que se dé este movimiento completo. Pero aparte de todo, las moléculas, aparte de moverse en traslación, en rotación, también vibran, o sea, tienen una ligera vibración que los hace moverse. Y aunque nosotros no lo sintamos, el planeta Tierra también tiene esta vibración. Entonces, ahí podemos partir que desde la cosa más pequeñita hasta la más grande tiene una vibración. Ahora, la vibración molecular es aquella que afecta a varios átomos en una molécula. Entonces, aquí es donde partimos. Digamos que esto es una de las partes más pequeñitas de cualquier cosa que hay. Y esta vibración molecular lo que nos dice es que todo vibra, todo vibra. Si tenemos una mesa, la computadora, nuestro celular, nuestra ropa, todo tiene vibración. Entonces, no podemos escaparnos de ella. Todo siempre va a estar en constante vibración. ¿A qué se le llama a frecuencia vibratoria? Y dice que es el número de veces que se produce un ciclo de movimiento completo durante un segundo y se mide en hercios o en hertz. Entonces, como va haciendo las onditas, es esa frecuencia vibratoria. Consideramos que algo tiene una frecuencia muy baja cuando hace pocos movimientos por segundo y una frecuencia muy alta cuando hace muchos movimientos por segundo. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos referimos con las frecuencias bajas o las frecuencias altas. Lo mismo, las densidades. Cuando una cosa está muy densa, o sea, está muy cerrada, la percibimos como dura. Como cuando una cosa no está tan densa, es más abierta, la podemos percibir como transparente o incluso atravesarla como el mismo aire. O sea, en el aire hay moléculas, pero nosotros al movernos las atravesamos sin ninguna dificultad. Ahora, todo esto tiene que ver con que el ser humano cuenta con 5 cuerpos. Lo que nosotros vemos y lo que nosotros palpamos solamente es el cuerpo físico. Sin embargo, el ser humano tiene otros 4 cuerpos.
en los que se trabaja todo el tiempo y ahí es donde empezamos a ver las diferencias. Recordemos, el cuerpo físico es solo un estuche que tenemos, es solo un vehículo que nos prestaron y de ahí empezamos a trabajar y tenemos otros cuerpos. ¿Cuáles son? Bueno, el cuerpo físico es el, como les decía, el vehículo de cada persona y es lo que nosotros denominamos la materia orgánica. Quiere decir que esta se va a, en algún momento, se deshace, se desecha y empezamos a trabajar y a deshacernos de esa parte. Ahora bien, el cuerpo energético se le considera o se le llama también etéreo o vital y es el que anima al cuerpo físico y está unido al mismo. O sea, está tan pegado que nosotros lo podemos asimilar a la forma que tiene nuestro cuerpo físico. Es un doble o gemelo electromagnético de nuestro cuerpo físico, ya que es la suma de todos los sucesos eléctricos y magnéticos causados por la actividad neuronal del sistema nervioso. Recordemos, las neuronas, o sea, toda la cuestión neuronal y toda la cuestión nerviosa se maneja por electricidad. O sea, nosotros lo que tenemos es una instalación eléctrica, o sea, válgase la redundancia, instalada en nuestro cuerpo. Y eso es, por ejemplo, lo que genera que muchas veces las cosas nos den toques. Y esa es parte del cuerpo energético. Luego viene lo que es el cuerpo emocional, que es el llamado el cuerpo astral. Es el que se siente y ahí viven y se acumulan las emociones. Las emociones no están en el cuerpo físico. Cuando nos dicen que sentimos en el estómago, que nos dolió el corazón, esos son reflejos, pero no están las emociones ahí. Están en un cuerpo denominado cuerpo emocional que no se puede ver y no se puede palpar. Ahora viene un cuerpo mental, que es el que piensa, que se registran todos los eventos de nuestra vida y viven nuestros pensamientos. Es un cuerpo que se expande como un campo de energía. No es solo el cerebro, es una parte más, es un cuerpo extra que nosotros tenemos. Y viene lo que es el alma, que es quien nos conecta con el plano o la dimensión espiritual, la energía que lo crea y lo impregna todo. Ver el alma es una cuestión de conciencia. Entonces, estos cuerpos, aunque solo vemos uno, pero están todos unidos y están integrados y son los que nos hacen trabajar. Ahora bien, los cuerpos superiores controlan a los cuerpos inferiores. Por lo tanto, tu mente controla y modifica tus emociones y tus emociones controlan tu cuerpo físico. Por eso es por lo que al conectar con el alma podemos controlar y modificar todos los cuerpos inferiores, perdón. Y esta es una parte súper, súper interesante, porque aquí es donde nosotros encontramos que la mente, las emociones pueden controlar al cuerpo físico y pueden incluso modificarlo. Hay personas que testifican y aseguran que se puede crecer en estatura y cambiar la complexión del cuerpo físico simplemente con el movimiento del resto de los cuerpos y en especial conectando con el alma. Estos son los cuerpos. Cuando hablamos, el alma es la punta de la pirámide, que es el cuerpo superior, y bueno, la parte de los cuerpos inferiores, llegamos al cuerpo físico y el cuerpo energético, que serían la base de esta pirámide. Arriba está el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el alma es la punta de esta pirámide. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos conocer un término que se llama resonancia. Y es lo que nos dice que la frecuencia interna resuena, es decir, que atrae o repele frecuencias externas, así que lo que experimentamos en nuestra vida no es una casualidad, sino el resultado de nuestra vibración y frecuencia.
ahí es donde empezamos con los temas que se pueden poner o muy bonitos o muy álgidos. Si yo todos los días me encuentro gente que se me atraviesa mientras voy manejando, si todos los días me encuentro un tráfico horrible y horroroso, si lo único que me topo son personas quejumbrosas, ahí es donde tengo que voltar hacia adentro porque quiere decir que de cierta manera estoy resonando. O sea, estoy sonando igual que esas personas. Y me está mandando mensajes de que tengo que hacer algo para cambiar eso. Ahora, todo pensamiento, intención, sentimiento, deseo o acto vibra y todos tienen una frecuencia vibratoria específica. Ahora, recordemos que entre más rápido vibra la onda, más alta es la frecuencia y cuando la vibración es más lenta, la frecuencia es más baja. Y vamos a ir viendo cosas bien interesantes. Por ejemplo, esta lámina aquí nos habla de alimentos y es una lámina en la que vamos viendo cómo van vibrando los alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en lo que se le denomina comida muerta, pues que aquí entraría pues parte de la comida chatarra, pero sobre todo cuando hablamos de las proteínas, lo que nos dicen es que esto tiene una vibración negativa. La comida derivada de animales, la comida procesada, los alimentos congelados, las conservas, los lácteos, sus frecuencias son abajo de cero, o sea, vibran en negativo. Cuando vamos nosotros accediendo ya a verduras y hortalizas cocinadas, legumbres, frutos secos tostados, ya empezamos a encontrar vibraciones de 0 a 5 Hz. Si caemos en el siguiente punto de frutas y frutos orgánicos crudos, frutos secos crudos, verduras crudas, o sea, toda la parte de la comida cruda vibra entre 5 y 15 Hz. Después, la parte de los alimentos crudos, donde ya entramos con las algas, cacao, bayas de goji, macas, semillas en general, está vibrando entre 15 y 50 Hz. Y pues lo que tenemos como la clorofila, el trigo verde y los aceites esenciales, estamos hablando ya de superalimentos y estos vibran entre 50 y 320 Hz. Entonces, aquí es donde vemos de que qué es lo que estamos queriendo hacer con nuestro cuerpo. Ahora bien, yo no estoy diciendo con esto de que ahora todos vamos a comer solo superalimentos o vamos a cambiar a comida vegana. No, es decisión de cada quien, pero sí es importante que veamos y que sepamos por qué esto ha tenido tanta influencia y por qué esto está pegando tan directamente hoy en día. ¿Qué es lo que nos dice? Hay estudios y sobre todo hay un estudio bien interesante que han hecho para cuestiones con los astronautas, las personas, sobre todo los que trabajan en la NASA. Ellos, se enfrentaron ahí a un tema que es, si yo mando a gente a una estación espacial, pues no les puedo mandar al doctor símil incluido para que les dé las medicinas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando esté la gente en el espacio y si presenta algún problema físico o alguna enfermedad. Entonces, se empezaron a hacer estudios y se determinó que un cuerpo sano vibra entre 62 y 72 Hz. Y eso es como un estándar. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un resfriado, o sea, el virus de un resfriado, vibra a 58 Hz. Quiere decir que si este virus entra en un cuerpo sano, no sobrevive, porque la vibración es mayor en el cuerpo sano que el virus. Lo mismo, en general las infecciones virales están a 55 Hz. El cáncer vibra a 42 Hz y cuando existe la vibración abajo de 500, de 20 Hz, perdón, es cuando inicia ya el deterioro irremediable del cuerpo físico. Entonces, si nosotros estamos buscando y estamos encontrando el llegar a estos niveles de 62 a 72 Hz, ¿qué quiere decir? Que toda esta cuestión de enfermedades no va a ser posible o no se van a desarrollar ni tan rápido ni tan agresivas como lo hacen cuando una persona
tiene su cuerpo vibrando en una frecuencia más bajita. Ahora bien, dentro de las muchas cosas que se han ido estudiando y que se han ido trabajando, tenemos la parte, perdón, de la vibración de las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros sentimos una emoción, cuando nosotros pasamos por un estado de ánimo en específico, ese estado de ánimo, esa emoción tiene una vibración. ¿Y qué sucede? Que si nosotros estamos trabajando con estas emociones, es más difícil o cuando menos podemos encontrar qué es lo que vamos pasando. Y es bien interesante porque si nosotros nos damos cuenta, voy a regresar la lámina anterior, el cuerpo sano vibra de 62 a 72 Hz. Entonces, estamos hablando que las emociones está arriba de apatía y entre apatía y sufrimiento, ahí está un cuerpo sano. Imagínense cuando uno empieza a subir la vibración. ¿Cuál es lo que nosotros, los humanos de a pie, comunes y corrientes, podemos estar a lo que es más fácil que podamos estar aspirando a lo o a lo que podamos llegar? Lo que se busca mucho es vibrar en neutralidad, que son 250 hertz. Entonces, es bien importante que sepamos que estas enfermedades o estos padecimientos o estas emociones nos llevan a que podamos nosotros cambiar nuestro estado físico por el simple hecho de estar vibrando emocionalmente en un lugar diferente. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, me voy a quedar aquí un momento. Si nosotros vemos las bacterias, lo que significan es culpa. Si yo vibro en culpa, resulta que si yo adquiero una bacteria, esta bacteria se va a quedar y se va probablemente a desarrollar. Si yo, estoy en la parte de resentimiento, tengo mucha probabilidad de captar hongos. Y los virus, pues, vienen mucho de la parte de la baja autoestima. Ahora, un dato bien interesante. El COVID-19, la frecuencia vibratoria del COVID-19 está entre 5.5 Hz y 14.5 Hz. Quiere decir que aquí, en la parte de vergüenza, es donde más se desarrolla. Entonces, si nosotros subimos esta frecuencia, ahí es donde cambia. ¿Qué pasaba mucho cuando estuvo la época de contagios muy fuertes? Las personas que estaban subiendo a deseo eran las que más fácil se recuperan, pero cuando estaban vibrando de temor hacia abajo, se complicaba mucho más. Pero en sí, el COVID-19, la parte mortal de ese virus está aquí, en vergüenza. Ahora bien, esta es una tabla, esta es de una marca en específico de aceites esenciales. No es venta de aceites esenciales, sin embargo, sí tiene algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con aceites esenciales para cambiar nuestra frecuencia vibratoria. Es por eso que los aceites esenciales funcionan, porque nosotros estamos moviendo la frecuencia de nuestras células con el uso de estos aceites. ¿A qué nos referimos? Si mi frecuencia es muy bajita, yo puedo utilizar alguno de estos aceites y subirle. Uno de los muy frecuentes, esta es la manzanilla. La manzanilla vibra a 105 Hz. Entonces, si vemos aquí atrás, 105 Hz y está arribita de temor. Entonces, ahí es donde vemos por qué sí funcionan. Ahora, ¿por qué no funcionan? Porque la gente se queda atorada en la emoción y no se abre a subirla. Pero, por ejemplo, hay casos bien interesantes. La lavanda vibra a 118 Hz, el frankincense, que es un incienso en específico, 147 Hz. Esta es impresionante. De hecho, cuando una persona quiere adquirir
un aceite esencial de rosas es de los más caros que existen. ¿Por qué? Porque las rosas, el aroma de la rosa, el aceite esencial de rosas, vibra en 320 hertz. Si nosotros nos vamos acá, 320 hertz, estamos aquí, entre voluntad y aceptación. Y eso es algo bien importante. Ese es el motivo por el cual sí funcionan los aceites esenciales. El tema es que si nosotros no estamos abriéndonos a recibir y a cambiar esas frecuencias, no nos va a funcionar absolutamente nada. Entonces, esta es una tablita que a mí se me hace muy interesante porque podemos ir viendo, aquí hay muchas mezclas de la marca, pero aceites que se pueden conseguir, albahaca, frankincense, licricium, enebro, lavanda, o sea, estos cómo pueden vibrar y cómo pueden ayudarnos a cambiar nuestra frecuencia vibratoria. Ahora bien, todo esto también está relacionado, les decía que todo completamente vibra. Hay esta parte, lo que se llama frecuencia Schumann. ¿A qué nos referimos con la frecuencia Schumann? La frecuencia Schumann es la frecuencia a la que vibra el planeta Tierra entero. Y es algo bien interesante que ha estado pasando en los últimos años. Hasta 1980, las mediciones de la vibración del planeta eran de 7.8 Hz. ¿Qué sucede? En 1980 se rompe y se cambia a 12 Hz. Y esto trae un efecto que yo creo que muchos de nosotros sí podemos identificarlo. Después de 1980, todo el mundo se empezó a quejar que todo el tiempo pasa más rápido. Se calcula que este simple cambio de frecuencia de 7.8 Hz a 12 Hz cambia la percepción del tiempo y cambiamos de días de 24 horas a días de 16 horas. Pero ¿qué pasa? En el 2020, el planeta tiene un cambio de frecuencia y llega a un pico de 170 Hz. Y de ahí, del 16 al 19 de junio del 2023, se bota otro pico que es de 120 Hz y este pico no ha bajado tanto. Por eso tanta gente el año pasado decía que había sido un año impresionantemente complejo, pero tiene que ver mucho con estos cambios de frecuencias. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una frecuencia muchísimo más baja y de repente nos mueven la del planeta y no estamos acercándonos y nos está costando mucho trabajo que nuestros cuerpos se adapten a esta nueva vibración. Y es por eso que mucha gente se siente muy perdida con lo que está pasando y se siente, hay gente que puede decir que se siente mareada, cansada, agotada y no sabe qué está pasando. Es por estos picos de la frecuencia Schumann, estos picos de frecuencias en el planeta y por otros efectos y otros factores que están sucediendo. Por ejemplo, hay muchas tormentas solares últimamente, cosa de la que muy poquito se habla, pero existen. Entonces, todo eso nos está afectando y nuestro cuerpo físico no se está alcanzando a adaptar a todos estos cambios. Ahora bien, ¿cuáles son las frecuencias que nosotros determinamos como frecuencias altas? Nosotros decimos que ya frecuencias arriba de 300 Hz son frecuencias altas, pero tienen características bien interesantes. Por ejemplo, 432 Hz, esa frecuencia en específico, presenta propiedades espirituales, mejora la conexión con la naturaleza, relaja y calma la mente y el cuerpo y tiene efectos curativos. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos con esta frecuencia, nuestras células pueden empezar a curarse ellas solas, sin ningún problema. Después existe la frecuencia de 639 Hz, que se le conoce como la frecuencia del amor, que es la frecuencia de la energía positiva, y ahí viene la sanación de los chakras. ¿A qué nos referimos con los chakras? Son los puntos de entrada de la energía externa a nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo se conocen y se manejan principalmente 7 chakras.
esos chakras están con flujos de energía. Entonces, si nosotros los chakras, como se conoce normalmente, que están cerrados, que están desalineados, que no están trabajando, no estamos teniendo el flujo correcto de energía y por eso tenemos desequilibrios, sobre todo en nuestro cuerpo físico. Y esta frecuencia ayuda a subirlos. Existe también la frecuencia 396 Hz que convierte la aflicción en alegría, limpia los sentimientos de culpa y de temor. Entonces, si se dan cuenta, estas frecuencias son de las más bajitas. Si nosotros empezamos a trabajar frecuencia 396 Hz, vamos a lograr subirla. La frecuencia de 417 Hz elimina la energía negativa y deshace los sucesos negativos. Y los 741 Hz ayuda con los bloqueos emocionales. Si nosotros queremos soltar todas esas emociones que han estado ahí bloqueándonos, ahí con 741 Hz. Tenemos también 285 Hz que nos ayuda con la cicatrización de heridas y regeneración de tejidos. 777 Hz que se le conoce como la frecuencia de los ángeles y la abundancia activa. 852 Hz que te ayuda a sintonizarte con tu cuerpo y el universo para crear armonía. 888 Hz que ayuda a eliminar la negatividad. Y tenemos 963 Hz que se le conoce como la frecuencia de Dios. 999 Hz que es para renovar y aumentar la energía y es la frecuencia de los arcángeles y del arcángel Metatrón. Y 1111 Hz que es la frecuencia del servicio y del amor incondicional. Entonces, esto es lo que nosotros vamos viendo y vamos trabajando con las frecuencias vibratorias. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que... Perdón, se apagó el audio, disculpen ustedes. Em, Aquí lo que nosotros estamos viendo es que hay varios elementos que nos permiten poder mover esta frecuencia vibratoria. Por ejemplo, ahorita traigo un aparato que es el Healy. El Healy está creado con esa parte que les comentaba de los estudios que hicieron para la NASA. De ahí surgieron varios aparatos, por ejemplo, el biofeedback, el esquío, ese tipo de aparatos que nos ayudan a cambiar, que nos ayudan a modificar las frecuencias y que nuestro organismo empiece a moverse de diferente forma. ¿Qué pasa? Un aparato de estos en sí no nos va a sanar. Sin embargo, va a ayudar a que nuestras células se puedan aumentar, que puedan subir su vibración y que nos permita, ayudando a otras cuestiones como los tratamientos médicos, etcétera, a que se traten y se trabajen mejor y se pueda tener un mejor resultado con ellos. Entonces, hay esta forma, les digo, hay aparatos que nos pueden ayudar, los aceites esenciales nos pueden ayudar, los alimentos nos pueden ayudar y también tenemos la parte de los sonidos y la música con frecuencias vibratorias. Y no hay que ir muy lejos. Si nosotros nos echamos un clavado en YouTube, en Spotify, en Apple Music, y buscamos frecuencias vibratorias, vamos a encontrar muchos de estas frecuencias que estamos viendo y que nos ayudan a irnos reconectando. Y a veces es tan fácil como ponerlas de música de ambiente. ¿Qué es lo que hacemos? Basándonos en la resonancia, lo que va a pasar es que empecemos a hacer que nuestras células vibren a estas mismas frecuencias que estábamos escuchando. Estas mismas frecuencias que vimos, nuestras células van a empezar a identificarlas y se van a empezar a alinear por resonancia. Y todo esto nos va a ayudar a que vayamos cambiando
toda la realidad de nuestra vida. Esa es la parte que a mí se me hizo súper interesante y se me hizo muy, muy evidente de por qué mucha gente alega de que cuál es el sustento científico y por qué hay terapias alternativas que sirven o por qué se cree que sirven. Simple y sencillamente porque empezamos a vibrar diferente y empezamos a trabajar. Por ejemplo, yo de las terapias que trabajo más, que son las constelaciones familiares, trabajamos con la resonancia, por eso funcionan, porque se resuena una persona o el alma de una persona con ya sea un elemento o con otra persona y de ahí encontramos las soluciones. Es por eso que funciona. El tema de Theta Healing. Theta Healing funciona porque todo lo trabajamos a frecuencia vibratoria de ondas teta cerebrales y eso hace que nos podamos mover y modificar. El Reiki también trabaja así, se jala la energía y se transmite. Entonces, cuando hablamos de terapias alternativas, muchas veces es como están fumados, no tienen ningún sustento científico, quién sabe quién se inventó esas cosas. Y no es cierto, aquí está, esto es el sustento científico de todas esas terapias alternativas y por qué sirven, por qué funcionan los imanes, por qué funcionan las flores de Bach, por qué funciona todo eso, porque lo que hacen es pegar directo en la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo y es la que nos mueve y la que nos hace que podamos cambiar esa estructura, cambiar esa vibración y recibir mejores, por ejemplo, los medicamentos alópatas comunes y corrientes, si nuestro cuerpo está vibrando mejor, los tratamientos funcionan mejor. Si nuestro cuerpo está vibrando bajito, te den lo que te den y vayas con quien vayas, no funciona. Entonces, esta es una parte que a mí se me hace importante de los que trabajamos en terapias alternativas y de por qué yo como consultante me puede servir una terapia alternativa, porque tengamos la conciencia de que vamos a estar trabajando y lo que le vamos a estar pegando es a la modificación de la frecuencia vibratoria, que eso va a hacer que todo nuestro cuerpo, nuestros 5 cuerpos, cambien, empiecen a modificarse y empecemos a generar ondas diferentes. Entonces, como les decía al principio, si todos los días resulta que se me atraviesan 10 tipos en el coche y me dan cerrones, entonces algo estoy atrayendo yo con mi frecuencia vibratoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi frecuencia vibratoria para que ésta haga que yo atraiga cosas diferentes a mi vida. Entonces, el tema de libros como El Secreto, las técnicas de manifestación, los libros de Pide y se te darán de Esther y Jerry Hicks, todo eso luego dicen, ay, esas son charlatanerías, eso no sirve. No, sí sirve. Todas las terapias, yo tengo la firme convicción de que todas las terapias sirven. El tema es que nosotros no estamos ayudándonos a cambiar nuestra frecuencia vibratoria y a vibrar lo diferente. Si yo me conecto en la frecuencia vibratoria de la abundancia va a llegar a mí. ¿Por qué? Porque esto es como un radio. Recordemos sobre todo los radios, si por ahí, yo creo que sí hay varias personas aquí que los vieron, los radios viejitos que había que darle vueltecita al sintonizador y de repente se te movía tantito y te empezaba a hacer así de shh. Bueno, eso es cuando no estás sintonizando la frecuencia exacta. Y eso es por lo que nuestra vida muchas veces nos hace ruido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sintonizar la frecuencia necesaria, ponernos en la frecuencia de lo que queremos y empezar a jalar desde ahí. Entonces, esta es la base y esta es la parte que quería yo compartir el día de hoy de lo que son las frecuencias vibratorias y para qué nos sirven en la vida y cómo hay formas en las que nosotros las podemos modificar, cambiar y de esa manera también cambiar nuestra, nuestro entorno, nuestros cuerpos y vivir una vida más grandiosa, vivir una vida mejor y sobre todo más feliz. Entonces, esta es la información que quería compartirles. No sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta, alguna duda que tenga que quiera compartirla, ya sea en el chat o si quieren abrir micrófono, con muchísimo gusto para que podamos resolverlas. Y si hay algo, de una vez lo platicamos y aprovechamos que estamos aquí. Yo.
A ¿Qué? ver, pregunta. Dígame usted. Si quiero sanar todo lo anterior, ¿tengo que ir por partes o puedo irme ya a la vibración más alta y ya con eso compongo todo lo demás? ¿O cómo? Depende de la persona. ¿Por qué? Porque, Ah, muchas veces cuando entramos en frecuencias vibratorias altas, nuestro cuerpo está tan acostumbrado a vibrar bajito, que si le metemos una frecuencia vibratoria alta, nos puede alterar físicamente. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a utilizar las frecuencias, sobre todo les digo que en YouTube hay en Emil, yo generalmente las pongo para dormir. Entonces, yo muy mona y muy linda dije: "Ay, pues la frecuencia de Los Ángeles 999 y vénganos señor". Sí, me empezó a entrar ansiedad. Lo mismo cuando utilizamos aparatos, por ejemplo, el Healy, hay personas que les causa dolor de cabeza, les causa ansiedad y les causa estrés, sobre todo cuando empiezas a usarlo. Mi recomendación es que vayamos poco a poco probando las frecuencias, o sea, puedo empezar en las más bajitas, por ejemplo, 263 y puedo ir subiendo, o puedo probar una alta. Igual no tengo problema y la acepto perfectamente, pero sí es una sugerencia que yo les diría que vayamos empezando de abajo hacia arriba para evitar que tengamos, complicaciones o que tengamos algún efecto. Todos los trabajos, de hecho, cuando hacemos trabajos energéticos, cuando hacemos alguna terapia alternativa, es muy común que se presente algo que se llama crisis curativa y muchísima gente te lo avisa. Por ejemplo, yo, para mí, con mis consultantes es muy común que empiecen después de la terapia a suspirar, a eructar, a toser, a estornudar, incluso hay personas que les da diarrea. ¿Por qué? Porque moviste tanto sus cuerpos, que el cuerpo físico, que es el que los está soportando, se tiene que acomodar. Y entonces ahí es cuando tenemos ese tema y ahí es cuando nos desajustamos y por eso tenemos esos efectos. Por eso hay personas que terapias alternativas de repente te dicen, es que yo ir a Reiki me genera taquicardia. Pues sí, porque es tu cuerpo físico que se está acostumbrando a lo que recibió. O hay personas que les da insomnio, o hay personas que de repente caen como fulminadas. Entonces, ese es el tema. Por eso tenemos que ir probando y por eso tenemos que estar abiertos a que sí, no es que la terapia no haya funcionado ni que me haya enfermado, simplemente es un ajuste de tu cuerpo físico para todo el movimiento que tuvieron tus otros cuerpos. Entonces, mi sugerencia sería ir probando. Si te quieres poner a probar 1111 a ver qué pasa y lo resistes muy bien, no hay ningún problema, no hay ninguna regla. Sin embargo, pregúntale a tu cuerpo y ve y siente qué es lo que tu cuerpo necesita y requiere para poder trabajar. No sé si resolví tu duda por ahí, Susi. sí, yo probé con la de Metatron y quedé profundamente dormida, Pues pero profunda. sí, y suceden muchas cosas y va cambiando muchas, y es dependiendo de cada quien, y depende mucho de los trabajos que ya hayas hecho, si ya has pasado por procesos, o si lo agarras por primera vez, ahí es donde es más común que pegue. De hecho, para mí es más común que las personas que tienen constelaciones familiares, la primera vez que lo hacen en su vida, tienen más, crisis curativa. O sea, se les presentan más cosas que personas que ya lo han estado haciendo, porque ya se acostumbró su alma a recibir las diferentes vibraciones. Entonces, Ok, es mi sugerencia. sí, gracias, Gracias. Andy. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que tengan por ahí? Yo, Ángeles, ¿Qué pasó? em, dentro de todo lo que son las frecuencias, creo que también existen lo que son los audios binaurales, si no mal recuerdo, que están, no sé si... Bioneurales, es exactamente lo Ajá. con nombre. Y sí tienes mucha razón con lo que decía esta Susi también. Por ejemplo, a mi hija no soporta esos audios. Sin embargo, si le llego yo a poner, por ejemplo, de Oponopono o otras frecuencias, sobre todo angelicales, le funciona muy bien. Y yo al contrario, sí puedo soportar estos audios binaurales y igual como dices tú, ¿no? Hay frecuencias o hay músicas o los cuencos tibetanos o cosas así que no, efectivamente, no los soportas. Llega un momento que dices, ya me dolió la cabeza, ya no lo aguanto, ya hasta tengo hasta dolor de oído, ¿no? Y me gustaría, si fueras tan amable, hablar a lo mejor en otra clase o en otro momento sobre esta parte de lo que es la alimentación.
al menos en mi caso, últimamente como que me ha estado bombardeando mucho la situación de ese cambio, si no de momento radical, pero sí fuerte de lo que es ir dejando progresivamente lo que son carnes rojas, lo que son lácteos. De hecho, bueno, en mi caso no los consumimos, los lácteos, muy de vez en cuando. Este, y creo que también eso ayudaría un poco más en nuestros estados. No sé si después pudieras como ayudarnos a ampliar todavía la información. Me lo Gracias. anoto de tarea. Sí, fíjate que es algo muy curioso cuando empiezas a trabajar sobre todo en cuestiones de terapias energéticas, que tú empiezas a sanar, en automático tu cuerpo te empieza a pedir cosas diferentes. Hay personas que incluso simplemente con empezar a trabajar con meditación, empezar a trabajar con algunas terapias, en conectar, por ejemplo, me acuerdo mucho el caso de una compañera de la maestría de Ángeles, que de repente a media maestría nos dijo: "¿Me podrán creer que hace una semana que no como carne?". Me empezó o sea, como que le empecé a ver feo la carne. ¿Por qué? Mm. Porque cuando estás trabajando este tipo de terapias y este tipo de procesos, tu cuerpo solito te lo empieza a pedir. De repente empiezas a: "Ay, esto ya no me gusta". Y hay una No, parte te sientes pesado. Bueno, en mi caso me siento pesado y sí, sí tienes hasta rechazo de los de ciertos alimentos. alimentos ya no te gustan y ya no los puedes ver. ¿Por qué? Porque tu frecuencia está cambiando. Y aquí voy a aprovechar porque me estaba preguntando Sonia Gabriel en el chat de cómo podemos saber en qué frecuencia estamos vibrando. Sí se puede, no lo traigo aquí como tal, pero si nosotros abriéramos, por ejemplo, em, este misma pirámide de la frecuencia de las emociones, si nosotros la imprimimos y la ponemos, podemos verificar con un péndulo qué frecuencia traemos y el péndulo nos la indica. Hay otros charts, déjenme, voy a buscar a ver si encuentro alguno que les pueda subir al grupo de WhatsApp. Son los charts que son como medios círculos, donde pones el péndulo en el centro y ahí si alguien no sabe me avisa y les hago un videito de cómo se puede verificar cómo estoy vibrando. Esa es una de las cosas que se pueden verificar. Lo mismo, puedes checar si tus cuerpos, cómo están trabajando, si están funcionando bien o no. Y lo puedes hacer con el péndulo, es una forma muy fácil. Hay formas científicas más elevadas, pero bueno, esa es una forma casera que podemos hacer todos tranquilamente con un péndulo. Yo, por ejemplo, el péndulo que uso es un péndulo metálico. Aquí está. Este es el trabajador y puedes hacerlo con un péndulo de cuarzo, con un péndulo hebreo, con lo que quieras, pero sí, déjenme, les busco los charts y se los subo al grupo para que puedan hacer la verificación. Debe de haber alguno de frecuencias vibratorias, si no, con la misma imagen de la pirámide que tenemos de las emociones, por ahí nos podemos dar cuenta cómo estamos vibrando. Entonces, por ahí lo tenemos, lo podemos hacer sin ningún problema. No sé si tenga alguien más, una duda. Muchas gracias por el comentario. Sí, les digo, voy a estar 2 días fuera, 2, sí, 3 días fuera, entonces, para el domingo yo espero tener ya todo. Si me puedo dar un espacio, ahí se los voy subiendo para que lo tengan ahí. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Aprovechemos que estamos aquí. ¿Nadie más? Ya sea si quieren levantar su mano, si lo quieren hacer por el chat o si quieren abrir su micrófono, con muchísimo gusto. Okey, pues creo que ya no. Bueno, para las que entraron un poquito después, por ahí, si se fijan, en el chat se están poniendo sus nombres. Les voy a pedir de favor que escriban su nombre en el chat, porque vamos a hacer una rifa de un regalo sorpresa para todas las personas que estuvieron aquí, y voy a rifar otro regalo sorpresa en el grupo de WhatsApp que se formó para esta presentación y, pues, ahí en el grupo voy a hacer otro regalo sorpresa, pero los que sí vinieron, los que tienen palomita y asistencia, van a tener, doble oportunidad para ganarse la de aquí y la del grupo. Y, también este video, les comentaba, lo voy a subir a YouTube. Entonces, si alguna persona no sabe de qué le hablo del grupo o no sabe lo que está pasando porque se lo encontró
navegando por ahí, entonces, le voy a pedir de favor que me escriba en los comentarios del video de YouTube, su nombre o que me diga, quiero, mi regalo y el 21 de abril voy a hacer otra rifa para las personas que comenten por ahí en YouTube. Y si ya lo estás viendo después del 21 de abril, bueno, con muchísimo gusto me puedes contactar voy a dejar mis redes sociales ahí abajo también, y ahí también estoy subiendo otras cosas, y estoy haciendo otros eventos, y estoy haciendo otros cursos. Entonces, aprovecho el próximo 16, el martes 16, empiezo un curso de tarot sistémico, en el que vamos a trabajar nuestra familia, nuestras raíces, nuestros orígenes, a nuestros ancestros por medio del tarot, basándonos en los principios de las constelaciones familiares. Vamos también, se va a abrir otro curso a principios de mayo, perdón, que ese es un curso muy bonito que se llama Los 7 rayos de la metafísica, donde vamos a conocer a todos los seres que trabajan en cada uno de los rayos y cómo funcionan. Ese es otro curso que está por ahí. Y si gustan, unirse a las redes sociales, que les voy a dejar ahí en la cajita de información, o que les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, porque, la última semana de abril, todavía no tengo el día definido, pero vamos a hacer una sesión. Ya he hecho algunas otras que hay personas que están aquí que han participado. Vamos a hacer una meditación para conectar con nuestro niño interior y sanar nuestras heridas de la infancia, aprovechando que estamos en abril, en el mes del niño. Ya para mayo vendrán otras cosas para las mamás. Entonces, pues por ahí se los estaré avisando. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron esta noche. Gracias por darse la oportunidad de conocer otras cosas y de que todas esas cosas que nos están hablando y nos están diciendo que veamos que no son cosas que alguien se fumó, imaginaciones, ni que alguien se metió alguna sustancia psicotrópica y creó algo, sino que veamos que todo esto tiene un sustento científico que sí puede ser medible, que sí puede ser comprobable, que eso lo hace ya aterrizado. Y pues muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo y nos vemos próximamente. Bonita noche.